Hoy vamos a hablar de algo que nos incumbe a todos y que verdaderamente es algo por lo cual suelo tener muchas discusiones o intercambio de ideas, más que nada con personas en redes sociales o en videos de otros creadores de contenido, porque parece ser, por lo menos aquí en España, pero creo que es algo generalizado en Europa y en algunas partes de Latinoamérica también, que la gente da por sentado que hay que pagar impuestos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de qué son los impuestos, de dónde vienen los impuestos, para qué se utilizan y si verdaderamente eh, se podrían reducir y seguir manteniendo el mismo estatus que tenemos en la sociedad en general, si hay que subirlos, como está sucediendo hoy en día en España, para mantener supuestamente un estado de bienestar, o si directamente hay que eliminarlos, ¿vale? Lo primero para poder entender todo esto es saber de dónde vienen los impuestos, ¿vale? La misma palabra lo indica. Impuestos viene de imponer algo, algo por la fuerza. No es algo que la gente lo haga voluntariamente, aunque hoy en día muchas personas no se quejan de pagar los impuestos porque creen que están recibiendo un servicio a cambio de pagar este dinero, ¿vale? Entonces, como hay muchas personas que están de acuerdo con este gravamen a la riqueza de las personas, pues los políticos que son los responsables de hacer esto, pues aprovechan al 100%. Y sin que nos demos cuenta, todo el tiempo están subiendo los impuestos y quitándonos riqueza de nuestro propio bolsillo. Entonces, para no hacerla muy larga, lo que la información que he estado buscando antes de hacer el video y las diferentes épocas en donde se han pagado los impuestos, pues los impuestos tienen una historia de 3.000 años, más o menos. ¿Sí? De 3.000 años desde el antiguo Egipto. Y fue una evolución constante en diferentes regiones para grabar lo que era la producción, ¿no? O sea, en muchos momentos de la historia las sociedades vivían solamente del cultivo, de la ganadería, y hizo que hasta en los momentos en donde no existía el dinero, pues se pagaban los impuestos o con trabajo, o sea, con mano de obra, o con animales o verduras o cualquier materia prima que se estuviera explotando en ese momento. Ya con el transcurso y la evolución de la humanidad, a partir de la antigua Roma, o de Roma en realidad, pues lo que hacían los conquistadores era a todo aquel al que conquistaban le obligaban a pagarle estos impuestos. Y de esa manera, pues el bando perdedor, encima de haber perdido una guerra, tenía que mantener el supuestamente estatus de los que habían ganado esta guerra. O sea, era un castigo, literalmente era un castigo, encima de que te gano la guerra, te destrozo, te invado, te esclavizo, porque en esa época pues existía la esclavitud, pues aparte de todo eso, pues vas a tener que pagarme de todo lo que generes un porcentaje de impuestos. Y hoy en día podemos verlos en un montón de sitios, más que nada hoy en día, que me causaba mucha gracia, porque explicaban acá
¿Para qué se utilizan hoy en día los impuestos? Pues hoy en día los impuestos supuestamente se utilizan para las bebidas azucaradas, el plástico, las emisiones de gases contaminantes o el uso de servicios digitales. ¿Vale? Se entiende de que en los primeros tres, lo que pueden ser las bebidas azucaradas, plástico y emisiones de gases, ellos te dicen que lo hacen para protegerte y para protegernos. O sea, que lo que quieren es que consumamos menos azúcar, que consumamos menos plástico, que fabriquemos menos plástico y que contaminemos menos a través de los gases de efecto invernadero. ¿Vale? El otro de los servicios digitales, pues todavía no lo termino de captar, porque vivimos en una era digital en donde casi absolutamente para todo utilizamos esto. Y lo necesitamos, no es algo que nos perjudique, según mi humilde opinión. Pero bueno, entonces, si los impuestos sirven para frenar cierto consumo, ¿no? Cierto despilfarro, cierta contaminación o lo que sea, ¿por qué le cobramos impuesto a la creación de puestos de trabajo? ¿Por qué le cobramos impuesto al trabajo? O sea, la gente tiene que trabajar para poder vivir, tiene que trabajar para poder subsistir y le cobramos impuestos por haber trabajado. Entonces ahora saldrán todos los defensores de los impuestos y lo que pasa es que hay que financiar la sanidad, hay que financiar la educación, hay que financiar la seguridad, hay que financiar las pensiones. Vale, vale, pues mira, hasta lo compraría y diría, bueno, vale, está bien. En todo esto está la opción privada. O sea, podrían dejarme el dinero a mí en mi bolsillo y yo buscarme el mejor colegio para mí o para mis hijos, la mejor sanidad para mí o para mis hijos, eh, y un plan de pensiones o una inversión, o si no quiero ahorrar o si no quiero pagar ahora, pues lo pagaré cuando esté llegando a una cierta edad, si es que llego, porque lo más loco de las pensiones es que quizás estás toda una vida aportando, te morís antes de que te toque jubilarte y todo ese dinero pues se fue a la basura. No lo puede disfrutar tu familia, no lo puede disfrutar absolutamente nadie. Entonces, es un poco raro todo esto, ¿no? Pero bueno, dije, voy a hacer un video hablando de impuestos. Pues tendré que buscar en qué se gastan, desde mi punto de vista, en qué se gasta en cosas importantes el dinero de todos, ¿no? Entonces me puse a buscar en internet, ¿vale? En una cuenta muy buena que se las voy a dejar en la descripción para que después puedan ustedes mismos poder verificar todo lo que yo estoy contando, en donde dice ¿dónde van mis impuestos.es? Es una página espectacular, te detalla absolutamente todo, una visión global, las políticas, las comunidades autónomas, ¿vale? Todo detallado. Y hasta te explican de cómo tenés que leer estos impuestos, porque, claro, hay un gasto general del Estado, pero después, al ser un país que está dividido en comunidades autónomas, y como bien lo dice la palabra, pues son autónomos a la hora de utilizar algún tipo de gasto, pues hay eh, algunas comunidades autónomas que gastan más dinero en sanidad, más dinero en educación, otras gastan menos, algunas gastan un poquito más en otras cosas, ¿vale? Pero para hablar en general de todo lo que se recauda en un año en España, y lo pueden ver en esta página, que les vuelvo a repetir, ¿vale? Donde van mis impuestos.es, pues del total que se recauda en educación es el 1,8%, el 1,08% del total, que son 4.590.556.270 euros. ¡Wow! ¿No? Decís, jolín, es mucho dinero. Pues es simplemente el 1,08% del total de lo que se recauda en un año en España. Es una educación. Pues vamos a sanidad. Pues en sanidad es 1,55% del total. 6.605.426.980 euros en sanidad, ¿vale? Cada vez que hay críticos de los impuestos siempre te dicen, es que hay que financiar la sanidad, hay que financiar la educación. Pues en educación 1,08 y en sanidad 1,55 del total de lo que se recauda en un año. Es ridículo, es ridículo.
que alguien me discuta de que nos están exprimiendo y nos están robando literalmente el dinero después de ver estos datos, que cuando yo los leía ayer y hoy los volví a releer hoy para no equivocarme, me los apunté en una hoja que lo tengo aquí delante, pues me quedé loco. Porque verdaderamente yo, que soy muy crítico, pensaba todavía que se ponía más. He llegado a decirle a la gente, no, porque se gasta un 8%, un 10% en sanidad y no sé qué, no sé cuánto. Pues no, se gasta el 1,55. Que hay que aclarar que después cada comunidad autónoma pues, puede llegar a gastar un poco más o un poco menos, pero en general el Estado de todo lo que recauda gasta eso. Y están los datos en esta web, que se los voy a dejar en la descripción para que ustedes mismos lo puedan ver. ¿Vale? Después, en seguridad e instituciones penitenciarias, un 2,38%. En justicia, un 0,53%. En justicia, cualquier estado del mundo, hasta el más minarquista de todos, o sea, el que menos estado tiene, hasta la peor de los ejemplos, que puede ser un estado comunista, en el cual el Estado es el propietario absolutamente de todo, pues en cualquiera de estos dos extremos, el Estado, su único objetivo es ocuparse de la seguridad y de la justicia, para que se pueda vivir en armonía. Pues en el caso de España, que es donde vivo yo hace casi 20 años, por eso hablo de España, porque es aquí donde trabajo, donde pago mis impuestos y donde hago mi vida en general, pues solamente se gasta 2,38% en seguridad y 0,53% en justicia. Es impresionante. O sea, yo cuando estaba haciendo esto, cuando estaba mirando estos datos, me lo podía creer. Y después en defensa, lo que pueden ser los militares, ¿no? Pues se gasta un 2,29% del total. Entonces ahora llegamos a las pensiones. Estamos hablando de que entre educación, sanidad, seguridad, justicia y defensa, que son cosas que para mí son muy importantes y que quizás es lo último que se podría llegar a modificar en un estado que a mí me agrade vivir, ¿vale? Pues solamente se gasta el 7%, ¿sí? El 7%, para ser exactos, el 7,2% o 7,1%. 7,1%. Eso es lo que se gastan entre educación, sanidad, seguridad, justicia y defensa. De todo lo que se recauda en un año. Mirá si no hay sitios para poder ayudar a la gente a que viva mejor. Mirá si no hay oportunidades para poder bajar lo que es el gasto, lo que es la recaudación y que la gente tenga más dinero en su bolsillo para poder emprender, para poder ahorrar, para poder comprar, para poder generar. No, pues siguen presionando y siguen presionando y siguen presionando. Pero bueno, vamos a las pensiones, ¿vale? Que es el gasto más grande, y lo van a poder ver acá detallado en esta web, es el gasto más grande, que son 40,08% del total. Es decir, que entre las 5 cosas que les describí antes y las pensiones se gasta un total de todo lo que se ha recaudado un 47,91%. O sea, no llega ni al 50% de todo lo recaudado, estas cosas que personalmente, y creo que la mayoría no va a tener mucha diferencia con lo que pienso yo, son las cosas más importantes. Que hay forma de poder todavía reducir esto de aquí a un tiempo, o sea, no desde hoy para mañana, sino paulatinamente hasta llegar a un estado todavía más pequeño y más reducido, donde haya menos intervención sobre la vida individual de las personas, por supuesto. Pero si hoy en día dijéramos, solamente vamos a mantener estas cosas que yo le acabo de indicar, pues podríamos quitarnos de presión fiscal un 52, casi 53%, ponerle un 52% de presión fiscal sobre las familias, sobre las personas, sobre las empresas. O sea, nos estaría bajando un 50% y tendríamos un 50% más de posibilidad de ahorro, de inversión, de generar riqueza. Que eso es
tremendo, porque cuanto contás con más dinero, la empresa pues reinvierte, en cuanto cuenta con más dinero una persona pues puede comprar o también puede ahorrar para después invertir, para hacer un proyecto, genera riqueza, o sea, el ahorro todavía genera más riqueza, porque viene el ahorro, la inversión y la creación. El ahorro, la inversión, la creación. Si no podés ahorrar, pues todo lo siguiente no llega a ningún lado. Es tan sencillo como eso. Entonces, para que queden claros estos datos, son datos que los he sacado de esta página web, son datos oficiales del año 2022 de España, pero en general, en la mayoría de los países socialdemócratas, sucede esto. Sucede esto, que hay una gran presión fiscal sobre las personas, no las dejan progresar, no las dejan enriquecerse, y con la falacia de que se hace para financiar sanidad, educación y seguridad, justicia y eso, pues te das cuenta que es mentira. Te das cuenta que es 100% mentira. Porque el otro 50% del cual no estamos hablando, porque es que si me tenía que poner a detallarlo, este sería un video de 3 horas, porque es impresionante la cantidad de chiringuitos y la cantidad de cosas en las que se gasta el dinero que no tenemos ni idea de lo que es. Es que está detallado en esta web y es muy agobiante, la verdad. Entonces, más que nada, este es un mensaje para que hagamos un poquito de autocrítica, para que sepamos de que los impuestos no son tan beneficiosos como creemos, porque si pudiéramos tener la opción nosotros mismos, libremente, de poder decidir qué hacer con nuestro dinero, estoy segurísimo que no pagaríamos impuestos. Pero es que no pagaríamos ni un euro, ni un céntimo de impuestos, nada, nada. Pero como nos han llenado el cerebro desde la educación pública, desde los medios de comunicación, de que hay que pagar impuestos porque tenemos que ser una sociedad civilizada, no sé qué y no sé cuánto, pues las sociedades más civilizadas son las que le dan libertad a las personas para decidir, las que dejan de que los emprendedores crezcan. Miren el desastre que están haciendo ahora mismo con los autónomos. En breve haré un video relacionado con eso, ya que yo he sido autónomo, ¿vale? Y, y me dedico al emprendimiento también. Y veo que en España pues los están exterminando literalmente. O sea, literalmente los están exterminando. Y lo estamos viendo, o sea, es que vas por cualquier ciudad de España y vas que cierra, este reduce personal, este cambia. Yo que trabajo en el rubro de la gastronomía, pues es tremendo el desastre. O sea, todos los días cierra un restaurante nuevo, todos los días cierra un bar nuevo, todos los días ves más gente en el paro. O sea, locales que se alquilan por todas partes porque es insostenible, o sea, es insostenible. O sea, hay locales que están cerrando simplemente porque ya no pueden pagar la factura de la luz, que esa es otra cosa. O sea, es muy duro, la verdad, es muy duro. Este es un video un poco de reflexión, triste porque lo estamos sufriendo en carne propia, por lo menos aquí en España y también en gran parte del mundo, cómo los estados pues se han descontrolado. Y en vez de reducir el gasto en donde lo tienen que reducir, lo que hacen es subir ingresos, pero ingresos para ellos mismos, porque nosotros no lo vemos beneficiado. Porque dicen, no, es que le tenemos que quitar a los más ricos para dar a los más pobres. Yo no soy rico. Y una factura de la luz que estaba pagando 80 euros, pues ahora tengo que pagar 250. Y decís, ¿cómo? Tenía que pagar 80 euros, ahora tengo que pagar 250. Y te pones a mirar el detalle de la factura y sí, bueno, sí, subió el consumo ahora en verano porque los ventiladores, aire acondicionado, lo que sea, vale, perfecto. Subió el consumo. ¿Cuánto subió el consumo? 30 euros, 40 euros. El resto son impuestos. Es una locura. Encima te pone otros en la factura. Ni siquiera te lo detalla, te pone otros. Y en esos otros, ¡clan! 70, 80 euros. Entonces, es triste, la verdad, de que permitamos esto. En la época en donde existían las monarquías, el pueblo, si pueden revisar la historia, el pueblo, en su mayoría, no permitía de que
el rey cobre más del 10% de impuestos. Y como podrán ver en otros videos míos, en donde detallo lo que pagamos de una nómina, lo que pagamos por trabajar, que es casi el 50%, en ese video me olvidé de explicar de que de 2.001 euros te quedaban 1.250 euros, más o menos. Cuando te dabas la vuelta con esos 1.250 euros para comprar lo que sea, para ir al supermercado, para ir acá, para ir allá, para pagar gasolina, para, no sé, para pagar el alquiler, para pagar los suministros de tu casa, pues por todo eso también pagás impuestos. O sea, te quitan impuestos de tu riqueza, de lo que has generado, y cuando te das vuelta a la hora de consumir, pues también te dan por todos lados. Es decir, de que lo más seguro es que terminemos pagando más de un 50% y hasta un 60%. Como sabrán, en España, hasta el mes de julio se trabaja para pagar impuestos. Estamos hablando de que son 7 meses de 12. Si lo hiciéramos en porcentaje, ¿vale? Estamos hablando de que es el 60%, el 70%, más o menos, ¿no? El 60% creo que es, de impuestos en un año. De verdad que no podemos solicitar de que se haga una reflexión sobre esto, de ponerle un poco de freno y de ver de que los impuestos pueden llegar a funcionar si están bien administrados, si están controlados y si son voluntarios. Si quitamos esa palabra impuestos, la eliminamos del vocablo español, porque también me da mucha risa cuando llaman contribuyente. Yo no contribuyo, no creo que nadie contribuya. Nosotros somos pagadores de impuestos, a nosotros nos quitan el dinero por la fuerza y nos obligan a contribuir para financiar supuestamente todo lo que le he detallado, que no llega ni al 50%. Para todo lo demás yo no estoy predispuesto a pagar. Para todo esto quizás sí, y hasta, te digo más, sacaría dinero de otras cosas para pagar en mejor educación y en mejor sanidad, pero que sea libre, que no venga desde arriba para adoctrinar a los jóvenes y que sean adoradores de la religión del Estado. No, para nada. Por eso creo yo más en una educación quizás como la de Suecia, en donde se financia con vouchers, en donde en vez de financiar a los colegios se financia a las familias. Por lo tanto, te dan un voucher, un cheque que solamente puedes utilizar para pagar la educación y vos elegís a dónde querés enviar a tus hijos. Quiero que se dedique pues, a la tecnología, pues vas a un colegio que se dedique exclusivamente a la tecnología. Mi hija pues, o a mi hijo le va muy bien o se siente muy cómodo con el arte, con la música, pues mira, vamos a un colegio para eso. Y así explotamos lo mejor de los seres humanos. No los obligamos a estar cursando cosas que en realidad no le van a servir para nada. Pero eso hoy en día no lo podemos decidir, porque estamos casi obligados, porque no nos da el dinero a la mayoría para enviar a nuestros hijos a un colegio privado, porque ya nos están descontando impuestos para financiar la educación pública y encima nosotros, si queremos enviar a nuestros hijos a que hagan otra actividad o que se eduquen en otro sitio, tenemos que volver a pagar por esa educación. Lo mismo pasa con la sanidad, me obligan a pagar la sanidad, resulta que voy, no me dan un buen servicio y me dicen, pues si no te gusta, pues págate la privada. Entonces tengo que financiar la pública y encima después tengo que financiar la privada. No tiene sentido. Dame libertad de elegir. Si financiamos tanto la educación como la sanidad con vouchers, puedo asegurar que los servicios serán muchísimo mejores. Porque estarán compitiendo entre ellos mismos, los colegios estarán compitiendo entre sí para atraer la mayor cantidad de alumnos posible, la sanidad estará compitiendo entre sí para poder atraer a la mayor cantidad de gente posible. A ver, la gente se enferma, la gente no somos inmortales, hay accidentes, pasan cosas. Pero de la misma manera que tenemos un seguro de coche y esperamos no tener jamás un accidente ni que pase absolutamente nada, pues lo pagamos, ¿no? Y cuando tenemos el accidente o nos pasa algo, pues queremos recibir esa prestación. Pues no, resulta que estamos pagando por un servicio constantemente y cuando vamos a solicitar ese servicio, pues es deficiente. ¿Por qué? Porque se financia la educación con un 1,08% y la sanidad con un 1,55%. ¿Cómo no va a ser deficiente?
Si es que las personas que estén trabajando ahí pues estarán colapsadas, estarán agobiadas, cobran miseria. Los mejores se van, los que tienen la oportunidad de irse se van, porque acá no les rinde. Yo soy muy crítico con la sanidad pública, soy muy crítico con la educación pública, pero esto tiene que cambiar. No solamente en España, que es donde vivo yo, sino en la mayoría de los países socialdemócratas. Porque no funciona para nada. Y no hay que irse al otro extremo, no. Entonces tú quieres un país como Estados Unidos. No, no quiero un país como Estados Unidos porque si no viviría en Estados Unidos. A mí me encantaría de que España, el país de mis abuelos, el país de mis hijos, y creo que también es mi país porque vivo acá hace 20 años, aunque no haya nacido acá, me gustaría de que sea un país próspero, un país a donde se ayude a las personas, donde se le dé libertad de elegir qué es lo que quieren hacer con sus vidas. Igual que en Argentina, que hace 20 años que no vivo ahí, pero tengo familia y veo qué mal que la están pasando. Tengo abuelos todavía vivos que cobran jubilaciones de miseria, de miseria, que si no fuera por la ayuda de otros familiares, pues sería imposible, imposible comer, no ya vivir, comer. Entonces, esto pasa porque se le ha dado mucho poder a seres humanos. ¿Sí? Hay que aclarar que el Estado tiene el monopolio de la violencia física, por lo tanto es muy difícil ir contra ellos, y encima al tener el monopolio de la violencia física, todo lo que puede llegar a ser en contra de ellos pasa a ser reprimido. Entonces lo primero que hay que hacer es una batalla cultural para poder hacer entender a la gente de que es posible otra vida, que es posible ser libre, que existen países en donde la gente tiene libertad para decidir qué hacer con su dinero, tanto como si lo quieren guardar, como si lo quieren gastar, como si lo quieren invertir, pero que a la misma vez esa libertad conlleva una responsabilidad para cada uno de nosotros. Una responsabilidad de que sabemos que tenemos que administrar bien ese dinero porque si no, no vamos a tener sanidad, no vamos a tener educación, no vamos a tener justicia, no vamos a tener pensiones, no vamos a tener los recursos para poder vivir como queremos vivir. Pero será nuestra propia decisión, nuestra propia libertad. Entonces, es muy importante que entendamos que ni España, ni Argentina, ni los países del sur de Europa, como puede ser Italia, no son los que dominan el mundo, o no es lo único que existe en el mundo. El mundo es muy grande, tiene muchísimos países y cada uno funciona de una manera diferente, pero tenemos que copiar lo bueno de los demás y no lo malo de los demás. Yo estoy viendo ya desde hace muchos años, y más que nada desde que está el Partido Socialista en el gobierno, aunque el Partido Popular no es nada de mi agrado, porque son socialdemócratas, igual que casi todos los que están gobernando o los que quieren gobernar en España, ¿vale? Pues de que se están yendo como a una argentinización. Hace muchos años, cuando se estaba postulando Podemos, decían, cada vez que le querían ir en contra, le decían, no, porque ustedes quieren a Venezuela. No, yo no creo que quieran a Venezuela, yo creo que quieren Argentina. Lo que ellos quieren es Argentina. Y lo están viendo ahora con el pseudopolítico este de la coleta que se va para Argentina a apoyar a una delincuente como la vicepresidenta del gobierno de Argentina, que están pidiendo 12 años de cárcel por robar a manos llenas el dinero de las personas que pagan con los impuestos y va y a apoyarlo. O sea, están todos metidos en la misma bolsa, son todos los mismos delincuentes. Entonces, no quiero que esto se politice porque no quería que esto se politice, quería hablar exclusivamente de impuestos, pero es imposible no hablar de impuestos sin los políticos, que son los responsables de cobrar esos impuestos y malversarlos, utilizarlos de mala manera, corrompiéndose. ¿Sí? Queremos eliminar la corrupción, queremos dejar que haya corrupción. Pues quitémosles el poder a los políticos. ¿Por qué existe la corrupción? Porque hay políticos que están dispuestos a vender favores. Por lo tanto, hay otros corruptores que pueden ser empresarios prebendarios, empresarios que son cobardes y no tienen el valor de competir en el mercado junto a otras empresas. Entonces lo que hacen es, no, es más fácil, pues mira, junto a este político y me da el permiso para poder fabricar este edificio en esta tierra que se ha quemado. ¿Cómo? Si supuestamente ahí
tendríamos que volver a plantar árboles. Ah, no, pues ahora las recalificamos y ahora decimos que aquí sí se puede construir un edificio o un hotel o lo que sea. Entonces, te pasan la factura, dicen que acá la licencia cuesta tanto, en realidad cuesta más, se dividen los gastos y ¿quién pagó todo eso? El pagador de impuestos. Entonces después dicen, no, es que aquí hubo corrupción, los empresarios son unos delincuentes, qué sé yo. Los empresarios, en su mayoría, más del 80%, son pequeñas y medianas empresas que no tienen ningún tipo de acceso a hacer esas grandes construcciones. La minoría, que son empresarios prebendarios, empresarios delincuentes, cobardes, a los cuales hay que ir a por ellos, pero no con la ley. Hay que ir a por ellos como empresarios, como emprendedores, tenemos que ir a por ellos porque ellos son los que ensucian nuestro buen honor. Nosotros nos levantamos y nos acostamos pensando en nuestro proyecto. Ellos se levantan y se acuestan pensando en cómo van a trincar dinero público. Entonces, la manera de poder erradicar la corrupción es limitándole el poder a las personas. En mi canal de TikTok pueden ver un video en donde explican en Suecia cómo han reducido todos los gastos para que no haya corrupción. Cómo los políticos no viven al margen de la realidad. Tienen un salario digno, ¿sí? Pero como cualquier otro trabajo, y su labor es hacer X. Listo, perfecto, pero no tenés prioridad, no tenés tarjeta para los peajes, no tenés coches oficiales, no tenés seguridad privada, no tenés un gasto extra porque vivís en Andalucía y te tenés que trasladar a Madrid. No, lo pagás de tu bolsillo. Todo se paga de tu bolsillo, como lo hacen en casi la mayoría de las empresas, que después puedes desgravar una factura o lo que sea. Vale, perfecto, pero lo pagás de tu bolsillo. ¿Qué es eso de que estemos pagándole 2 viviendas a un diputado? Que tengan dietas que no tributen. Que estoy completamente en contra, como verán, de los tributos. Pero, a ver, si nosotros tributamos, si nosotros nos obligan a pagar impuestos, ¿qué es eso de que ellos tengan un dinero que les entra en negro? A nosotros nos pillan haciendo un trabajo en negro y nos pegan un multazo y hasta podemos llegar a ir presos. Y ellos lo hacen constantemente, todo el tiempo. Y no pasa nada. Entonces, para poder solucionar el tema de los impuestos, primero hay que reducir el tamaño del Estado a su máxima expresión. Y yo creo que con las cosas que les he detallado acá, que se las vuelvo a repetir, que es la educación, la sanidad, la seguridad, la justicia, la defensa y las pensiones, con eso ya tenemos suficiente. Y no lleva ni el 50% de lo que se recauda durante todo un año, en este caso en España. Es decir, que todavía está la posibilidad de reducir un 50% el tamaño del Estado. Por lo tanto, se va a reducir un 50%, lo más seguro, o quizá más, no lo sabemos, la recaudación de impuestos. Por lo tanto, eso va a generar una riqueza y un bienestar general que hará próspero a nosotros y a todos los que vienen detrás, nuestros hijos, nietos, bisnietos. Y en vez de que la gente se esté yendo de España, la gente capacitada, como está sucediendo hoy en día, ¿vale? Personas, médicos, enfermeros, abogados, arquitectos, todas personas cualificadas que se han formado, que han tenido el trabajo y el estudio de 10 años o más para formarse en una profesión y ver que acá no los valoran y se van a otro sitio a crear riqueza a otro sitio. ¿Por qué se van a otro sitio? Si supuestamente España es el paraíso y es lo mejor del mundo. Porque España no es ni el paraíso ni lo mejor del mundo. Es un país espectacular, pero está manejado por delincuentes, está manejado por personas que lo único que lo único que quieren es enriquecerse y perpetuarse en el poder el mayor tiempo posible. Por eso mismo quieren empobrecer a la población, por eso mismo se están cargando, hay 3 millones de autónomos en España, pues están tratando de cargárselos. ¿Por qué se los están tratando de cargar? Porque al ser autónomos son independientes, no dependen de ninguna financiación ni del Estado, ni dependen de otras personas. Pueden decidir cuándo trabajan, cuánto facturan, cuánto no facturan, porque es algo libre. O sea, lo más libre que existe hoy en día en el mundo es ser autónomo, porque no sos quizás ni siquiera un gran empresario, pero tampoco sos un trabajador por cuenta ajena. Entonces, puedes tomar la decisión de hacer o deshacer. Sabes que si te curras más, ganas más. Curras menos, ganas menos. No curras, pues no ganas nada. Pero castigar la creación de riqueza, castigar el tener que trabajar, como bien le comenté antes,
para reducir la contaminación, para reducir el consumo de azúcares, cobran impuestos. Entonces, ¿por qué suben los impuestos a los autónomos? ¿Acaso lo que quieren es reducir la cantidad de autónomos? No es muy difícil de entender, ¿no? Es sencillo, es lo que quieren hacer. No quieren personas libres, quieren esclavos del Estado. Quieren gente que dependa exclusivamente del Estado. Y tienen el caso de Argentina. Yo soy argentino, hace 20 años que vivo en Argentina, pero sí estoy informado. En Argentina hay más de 20 millones de personas que viven exclusivamente del Estado. Hay 2 o 3 generaciones de personas que no conocen lo que es trabajar. Y eso es lo que quieren implantar aquí en España. Quieren personas que no trabajen o que trabajen exclusivamente para el Estado, que hay un montón de videos también en internet de que supuestamente están reparando una calle y hay 5 personas mirando y hay una sola con un pico y una pala, excavando o rompiendo lo que sea. Estamos hablando que de 6 personas solamente una trabaja. Pero ¿qué pasa? Pues esas otras 5 son votos. Porque esas personas dicen, no, es que si cambian los que están ahora en el gobierno, pues me quedaré sin trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Compran votos. Y es tan sencillo como eso. Entonces, ¿queremos vivir mejor? ¿Queremos vivir más tiempo y con mejor calidad? Luchemos por tener un Estado pequeño, lo más pequeño posible. Y simplemente cubriendo estas necesidades, que hasta todavía se podrían reducir más, como les expliqué, con los vouchers, tanto en educación como en sanidad, y hacer que el servicio todavía sea mejor, pues podemos hacer de que se elimine la corrupción, se eliminen todos los que son los chiringuitos, se elimine todo lo que es el adoctrinamiento por parte del Estado para las personas. Y algo muy importante, se va a eliminar la esclavitud. Hoy en día la mayoría de las personas somos esclavos del Estado, trabajamos para pagar impuestos. En lo que va del mes, ¿sí? Hoy ya es el último día, el 31 de agosto del 2022, en lo que va del mes he pagado entre seguridad social, servicios, IVA y alguna otra cosa que no sé, que se me escape por ahí, porque, bueno, la letra del coche, que también ahí va impuestos, la gasolina y no sé qué. Habré pagado seguramente más de 1.000 euros en impuestos en un solo mes. Hay otros meses en los que puedo llegar a pagar más y hay otros meses en los que puedo llegar a pagar menos. Pero en lo que va del mes de agosto he pagado eso. Yo solito, sin contar a mi mujer, que también ella paga otros impuestos por su trabajo. O sea, es una locura. Es una locura. Entonces, reflexionemos, hagamos autocrítica, discutamos, busquemos lo mejor, pero lo más importante, seamos libres. Luchemos por la libertad individual de las personas, porque esa libertad individual terminará ocasionando un bienestar general. Porque si a mí me va bien, al otro le terminará yendo bien. Cuando dé la vuelta, esto funcionará así. Pero si a mí me va mal hoy, cuando dé la vuelta, también se lo va a llevar puesto al otro. Si les gustó este video, pues denle me gusta, denle a compartir, discutan, recuerden que pueden comentar, pueden sugerirme hacer nuevos videos, pueden insultarme si tienen ganas, ¿vale? Pero creo que lo que estoy comunicando no es en prejuicio de la mayoría, ¿vale? Quizás si trabajás en el Estado, si vivís en el Estado o si vivís de todos los demás, no te guste este video. Pero lo más seguro es que si sos un trabajador autónomo, pyme, empresa, te sentirás reflejado o reflejada con esto, ¿vale? Nada, un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.